Bienvenidos a la continuación de esta materia de Contabilidad 1, donde empezamos con la dinámica del tratamiento del IVA y la retención en la fuente renta. Entonces, la dinámica que vamos a utilizar, vamos a recordar un poquitico del IVA y nos adentraremos luego en el tratamiento de la retención en la fuente renta. Recordemos que hablamos del IVA y decíamos que existe el IVA generado para las ventas y el IVA descontable para las compras y gastos. Eh, Dijimos que la característica importante que tiene es que el IVA siempre se va a registrar al lado del hecho económico, porque ellos dos suman a la hora de comprar o pagar. Eh, Decíamos también que eh, por dinámica de trabajo lo llevaríamos el IVA generado en la cuenta 240801 y el IVA descontable para las compras en la 240810 y el IVA para los gastos en la 240830. Decíamos que también existen quienes son responsables y quienes no son responsables. Los responsables pues, son los comerciantes, los importadores y aquellos que vendan servicios. Y no responsables, pues aquellos que sus consignaciones, su patrimonio, no hayan pasado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso, no hayan pasado de 3.500 VT, teniendo en cuenta que para este año la VT equivale a 35.607 pesos. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, que no realicen actividades mm, de franquicia, ¿cierto? Bueno, y ahora entonces vamos a ir con la retención en la fuente, pero en la retención en la fuente renta. Y para ello vamos a dar primero que todo una definición de lo que es la retención en la fuente. Y diremos que la retención en la fuente eh, es, es un instrumento, es una herramienta que utiliza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o el Estado, para recuperar en forma anticipada el impuesto. ¿Cómo así? Resulta que si nosotros miramos, por ejemplo, el impuesto a la renta se recoge por un año completico. ¿Cómo así? Tenemos año 2019, desde enero hasta diciembre. Todo lo que se haya vendido en esos 12 meses son ingresos para el empresario, ¿cierto? Son ingresos para el empresario. Todo lo que se haya vendido en esos 12 meses. ¿Cuándo pagará el empresario el impuesto a la renta de esas ventas de esos 12 meses? Lo pagará en el año 2020 a partir del mes de abril. En el mes de abril comienzan las fechas de vencimiento de esos impuestos. Pero entonces miren lo particular. Todo el año 2019 apenas se va a pagar ahorita. Entonces es como si usted trabajase y a usted le pagaran cada año. ¿Qué tendría que hacer usted durante los 12 meses para poder vivir? Lo mismo dice el Estado. Nosotros no podemos esperar a que nos paguen eso en abril del otro año. Debemos comenzar a hacerlo. Entonces, por eso, en cada mes, en las ventas que realice, le van a realizar la retención en la fuente. Entonces, en conclusión, la retención en la fuente, cualquier tipo de retención en la fuente, es un anticipo al impuesto de renta. Entonces, siendo así, como que cualquier tipo, resulta que existe el impuesto a la renta que tiene un anticipo que llama retención en la fuente renta. Existe el impuesto del IVA que tiene un anticipo que llama retención en la fuente de IVA. Existe un impuesto de ICA, de industria y comercio, que tiene un anticipo que llama retención en la fuente ICA. O sea, cada impuesto tiene una retención. Entonces, ¿cómo vamos a definir
la retención en la fuente de renta. La retención en la fuente de renta es ese mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Ese dinero se lo entregamos a la DIAN cada vez que un cliente nos realiza una compra. Miren, cada vez que un cliente me realiza una compra, yo le debo pasar esa plata al cliente y ese cliente lo recoge ese dinero y se lo pasa a la DIAN. La DIAN lo administra y cuando presentamos la declaración de renta, lo cruzamos contra lo que debemos pagar por el impuesto a la renta. O sea, durante todo el año pasado la empresa estuvo vendiendo. En enero vendió y esos clientes le hicieron retención en la fuente. En febrero vendió y los clientes le hicieron retención. Y así cada uno de los meses. Esa plata de la retención la guardan los clientes, cada mes se la pasan a la DIAN. La DIAN va sumando toda esa plata, va sumando todo ese dinero y lo guarda. Lo guarda y luego al año siguiente, cuando ya presentamos el impuesto a la renta, entonces cruzamos cuentas. Vea, a mí me retuvieron esto, dice el empresario, y la DIAN dice, yo tengo esto. Entonces, el empresario dice, tengo que pagar tanto impuesto, pero usted me tiene tanto. Y cruzamos las cuentas. Entonces, dice que se recoge mensualmente para cruzar con la DIAN en el pago del impuesto de renta. ¿Lo recoge quién? Lo recogen los clientes. El cliente es el que llega y me hace esa retención. ¿Cómo así? Yo le vendí 1.000.000 de pesos al cliente. Ese cliente, yo le tengo que facturar IVA. Entonces, el cliente debe pagar a mí el 1.000.000 de pesos más el IVA, recordemos. 1.190.000. El 1.000.000 de la venta más 190.000 pesos del IVA. 1.190.000. Pero él me tiene que hacer una retención en la fuente del 2.5. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de la venta, o sea, sobre el 1.000.000 de pesos. Entonces recordemos, él me debe pagar 1.190.000, pero me tiene que quitar el 2.5 sobre el 1.000.000. El 2.5 de 1.000.000 son 25.000 pesos. Entonces él dirá, señores, vean, les tengo que pagar 1.000.000 más 190, 1.190, menos 25.000. Les debo pagar 1.165.000. Nos entrega la empresa 1.165.000 y le pasa a la DIAN los 25.000 pesos. Le tiene que pasar a la DIAN los 25.000 pesos. Porque si no, incurre en peculado por apropiación, en evasión de impuestos, en hurto a la nación. ¿Listo? Entonces, en esa medida, hagamos uso de un ejemplo para que veamos qué es lo que sucede. Miren, durante todo el año 2019, nuestra empresa realizó ventas y nos retuvieron la retención en la fuente de la siguiente manera. En enero vendimos 148 millones y nos retuvieron 3.715.000. En febrero vendimos 167 millones y nos retuvieron 4.187.000. Y así sucesivamente cada uno de los meses. Cada uno de los meses de este año, del año 2019, nos hicieron esas retenciones con tal que al llegar a diciembre habíamos vendido 1.878 millones. 1.878, pero la retención en la fuente que eso da es de 46.959.000 pesos. ¿Qué significa eso? Eso significa que significa que los ingresos de la empresa, fueron del orden de los 1.878 millones, fueron del orden de 1.878.386.944 pesos. Donde, digamos que a la hora de ir a pagar el impuesto de renta, tenemos unas deducciones
y unos descuentos por el orden de, digamos, de 1.200 millones. O sea que tuvimos gastos, pagamos salarios y todos esos elementos de 1.200 millones. Entonces dice que la base para el impuesto será la resta entre los 1.878 millones menos las deducciones y descuentos. Tendremos que calcular el impuesto sobre 678 millones y diremos que el impuesto es del 33%. El 33%, entonces digamos que tenemos que pagar el 33% de 78 millones, serían 223 millones lo que tendríamos que pagarle al Estado. Pero a nosotros nos hicieron retenciones por valor de 46 millones 959 674, lo que viene a decir que debemos pagar un impuesto de, veamos a ver cuánto nos toca pagarle, ya que nos descontamos la retención, nos tocaría pagarle solamente 176 millones 908 mil pesos. Miren lo importante, no habría que pagarle 223 millones, sino 176 millones. Con el ejemplo uno lo ve poco, pero en realidad la ayuda que eso hace es bastante. A la hora de ir a calcular esa retención es bien importante, las retenciones que nos realizan. Para eso es que existe la retención. Entonces, si tenemos claro que cada vez que vendamos nos van a realizar retención en la fuente de renta y que esa platica, entonces lo que nos deben pagar se va a dividir en dos, lo que nos tienen que pagar y lo que nos van a quitar y se lo pasan a la DIAN. Entonces viene el siguiente concepto. Bueno, si ya sabemos que eso nos lo van a quitar, entonces ¿cuánto nos van a quitar? Entonces hablemos de algunas tarifas. Pensemos que primero están las tarifas por ventas o compras a declarantes de renta. Y acá hablamos del 2.5%. Las ventas o compras, la retención en la fuente por ventas o compras a no declarantes de renta. Acá tenemos el 3.5% de retención en la fuente. Servicios generales. Servicios generales son del 6%. Del 6% cuando son no declarantes. Cuando son no declarantes de renta. Servicios generales del 4% cuando son declarantes de renta. De honorarios y comisiones del 10% cuando son no declarantes de renta. Y honorarios y comisiones de 11% cuando son declarantes de renta. Estas son algunas de esas tarifas. Cuando le estemos trabajando, pues yo les diré qué tarifas vamos a utilizar, porque la esencia de esto en realidad la venimos a encontrar cuando estemos en legislación tributaria. Para poder realizar el registro contable, pues entonces
nosotros debemos tener en cuenta que la retención en la fuente, se realiza partiendo del hecho económico que se esté realizando. ¿Cómo así? Resulta, jóvenes, que para poder hablar de retención en la fuente, debemos pensar o en una venta o en una compra. Compra o posiblemente en gasto, ¿cierto? Posiblemente en gasto. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de venta, nosotros vamos a utilizar una cuenta específica. Vamos a utilizar una sola cuenta. ¿Qué va a ser cuál? Vamos a utilizar una sola cuenta que la vamos a mirar acá. Cuando nosotros realizamos ventas, nosotros debemos realizar el registro contable en la cuenta 135515. ¿Por qué? Porque como tal es una cuenta por cobrar. Y cuando nosotros realizamos compras o gastos, ¿dónde lo debemos realizar? Lo debemos realizar en las cuentas del grupo 2365. Cuando realizamos compras o gastos, la debemos realizar en la cuenta 2365. ¿Por qué? Porque son cuentas por pagar. Entonces, cuando la retención en la fuente renta se va a realizar, se realiza siempre mirando el tipo de hecho económico que se está sucediendo, que puede ser o una compra o gasto, o una venta, una compra o gasto o una venta. Las compras o gastos nos van a generar una retención en la fuente renta por pagar, mientras que las ventas me van a generar una retención en la fuente renta por cobrar. Dejamos este video hasta acá. El siguiente video corresponde a lo que tiene que ver con el registro contable y la aplicación de estas cuentas. Gracias por su atención.